La peste se lee o relee con mucho gusto y provecho. Siempre vale la pena, como todo Camus. La ambientó en Orán, Argelia, de donde él venía, y la escribió durante la guerra y la publicó ni bien terminó. Fue, entre otras cosas, su manera de procesar la experiencia de cómo era vivir bajo la ocupación nazi, un padecimiento colectivo. Dónde ponerse, qué hacer ante el mal, la desgracia común. Como novela aseguro que El extranjero anterior es mejor, sobre todo la magistral primera parte, la puramente narrativa. La peste, en cambio, es más un relato ejemplar, un sermón moral con personajes simbólicos, más cuadrados, que encarnan ideas, actitudes y opciones de conducta. Es como una prolongada discusión ético-filosófica, más que un relato de la catástrofe, que es como el telón de fondo. Pero igualmente, la peste funciona. Simersol, el extranjero, era el hombre absurdo, el sujeto de la reflexión existencialista y representaba con su indiferencia el sinsentido de la vida que Camus describió en el ensayo El mito de Sísifo, que empieza con la afirmación de que la única cuestión válida es el suicidio. Pocos años después, la peste habla de otra cosa. El hombre no está solo y el doctor Rie, su amigo Tarrou, el cura Panelú y el periodista Rambert actúan y buscan respuestas que justifiquen la acción, la elección de qué hacer con el otro. Es un poco lo que desarrolla Camus en El hombre rebelde, que es el ensayo siguiente. Se muestran los dilemas morales de algunos personajes puntuales y muy elegidos ante una situación límite. No hay demasiado énfasis en el comportamiento colectivo, no hay pánico ni registro de miserias excesivas, ni importa lo que pasa afuera, ni se especula sobre el origen de la peste, que es más simbólica que histórica. Tipo Saramago, digamos, pero antes y mejor. Siempre vale la pena leer a Camus, claro que sí, y suele tener razón. Respecto a lo que dice el personaje de Tarrou, que lo guía y hace actuar es la idea de la comprensión, me parece que la idea original es oponer comprender a juzgar. Como solía decir Simenon, comentando la actitud de Maigret, su personaje, o el popular chino Lin Yutang, que hablaba también desde un título, la importancia de comprender. Es decir, ante la fragilidad y debilidad de las conductas humanas, es decir, las nuestras, que suelen elegir el mal y no el bien, el egoísmo, la estupidez, antes de juzgarnos y condenarnos o perdonarnos, debemos o cabe comprender, entender las razones. Es la primera actitud hacia nosotros mismos y hacia los demás. Pero en la situación actual, comprender significa también aprender, conocer, profundizar todos los aspectos de esta situación límite que nos toca. De dónde viene, qué revela, por qué nos encuentra tan mal parados, qué cosas es necesario comprender a fondo para poder obrar y modificarlas. ¿Acaso se pueda formular así? Hay dos extremos, nuestra condición personal, nuestros rasgos y convicciones individuales, el carácter, la condición social, las creencias, la ideología, la miseria, y por otro lado la desgracia colectiva, que es casi abstracta, el mal, digamos. Comprender significa que cualquier cosa que hagamos, hay que obrar, siempre hay que hacer algo, será en el terreno medio común en que estamos todos y cada uno de los yo, ante la desgracia con mayúsculas. Cualquier filosofía, ideología o religión no es una cuestión de hallar un sentido entre uno y el universo, en abstracto, sino hay que asumir la condición humana común a toda en el día a día. Hay muchos textos y relatos gráficos y fílmicos que plantearon situaciones extremas de aislamiento y de catástrofe más o menos apocalíptica y mostraron las conductas personales y colectivas. El caso de nuestro Eternauta, por ejemplo, es interesantísimo, porque en las primeras 60 páginas plantea la cuestión insular, un grupo humano y sus relaciones ante el aislamiento catastrófico. Se vuelve a la ley de la selva, explica Favalli, que es el líder del grupo, pragmático y racional, un científico. La conclusión parcial es el fin de la humanidad, el fin de la cultura. Hay que volver a fundar la civilización, irse a un valle a la cordillera y empezar de cero. No hay ningún religioso en el grupo que hable del apocalipsis, ni otro que se sienta Noé, porque la desgracia no tiene ningún sujeto ni ningún responsable. Ante los hechos incomprensibles, la ciencia se abstiene de ir más allá. Pero no hay tal desgracia, no hay ninguna peste. El mal tiene nombre y apellido en el Eternauta. Se trata de un ataque, de una invasión. Y ahí empieza otra historia. La conducta no ya del grupo aislado para defender lo suyo,
la casa, los bienes, los saberes, sino en la sociedad toda, la nación en este caso, que se une para defenderse de una agresión externa, compleja en sus razones y responsable. Pasamos de una metafísica a la historia y más aún a la prosaica política. Es decir, que el Eternauta empieza donde la peste termina. No son relatos contradictorios, sino que son complementarios. Y es interesantísimo, me parece, pensarlo así. La vida cotidiana y la práctica del escritor tienden a la necesidad del aislamiento. Para escribir como para leer hay que estar solo y haciendo una sola cosa. Es cierto, pero eso es cierto solo en general. En este sentido, las condiciones dadas ahora serían perfectas, como en la idealizada isla desierta, donde sobra el tiempo y sobra la tranquilidad. Pero sabemos que eso es mentira. Esta cuarentena servirá para que nos quedemos una vez más sin argumentos a la hora de justificar ante los demás y ante nosotros mismos, que eso es lo que importa, nuestra incómoda pero en el fondo saludable sensación de que tenemos poco que decir y escribir y que en última instancia otros ya lo han dicho y hecho mejor. Mejor dediquémonos a leer. Lo ideal sería que cambiaran cosas o que se cuestionara el estado de cosas en los dos extremos de la cuestión, los más difíciles de modificar. Primero, nuestra conducta individual, cambiando nuestros hábitos egoístas y mezquinos por una mirada solidaria con el otro, que ese soy yo, el otro soy yo. Y segundo, cambiar el orden o desorden mundial, que es estúpido, injusto y suicida, que hemos vergonzosamente construido. Pero siempre se empieza por el primero. Es lo que podemos y debemos cambiar. Todo lo del medio, la política, los sistemas económicos, la vida y las costumbres, no evolucionarán para mejor si no empezamos a pensar y obrar por cambiarnos nosotros mismos. Suerte para todos.